Un muy afectuoso saludo a todos los seguidores de Pensamiento al Aire con nuestros especiales de geopolítica, hoy alrededor de los conflictos en el mundo, antecedentes y desarrollo de las guerras del siglo XX. Hoy vamos ya, ¿cómo pasa el tiempo?, para nuestra 9ª sesión. Mis agradecimientos muy especiales al doctor Antonio Montoya y al doctor Antonio Ardila, que son quienes hacen posible que este trabajo llegue hasta cada uno de ustedes. La Guerra Fría es un hito muy especial del siglo pasado y que de alguna manera condiciona el comportamiento y las tensiones de los grandes poderes, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Se sabe que cuando uno se alía con alguien por conveniencia, pues es muy posible que finalmente ese interés en algún momento del tiempo se enfríe y lo que es una alianza se convierta en una disputa. Pues eso fue lo que pasó con los grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes recuerdan, cuando la cumbre de Yalta estaban Churchill, estaba Roosevelt, estaba Stalin, y se sabía de antemano que había contradicciones importantes entre Norteamérica e Inglaterra con respecto a la Rusia del señor Stalin. Y dicho y hecho, las cosas se desenvolvieron como se tenían que desenvolver, y después de terminar con el enemigo común, Hitler, y Japón por el otro lado, pues cada quien trató de sacarle provecho a su condición particular. En ese orden de ideas, definamos la Guerra Fría como una situación de enfrentamiento ideológico y de tensión prebélica que se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XX entre las dos superpotencias que surgen tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. No es un conflicto directo entre estas dos potencias, no, es una confrontación que involucra a terceros, a cada uno de sus aliados en el territorio de cada uno de esos países. La formación de los bloques se da entre 1945 y 1949. Hay división de los países en diferentes zonas de ocupación tras la Segunda Guerra Mundial, en Europa, en Oriente Medio y en Asia. Y se implementan o se instauran repúblicas populares en Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Rumania. Y además, que esto sí pues fue un hito muy especial, la división de Alemania en zonas de ocupación que dan lugar a dos países, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Estos bloques, ¿a quiénes contienen? Estados Unidos y sus aliados europeos y obviamente americanos, y del sudeste asiático, Rusia y todos sus países limítrofes que tienen que ver con lo que es el bloque defensivo alrededor de lo que llamamos las fronteras, y países sobre los cuales se tiene influencia en el Golfo Pérsico y en África. En este periodo se dan una serie de alianzas económicas y militares que sirven para consolidar a los dos bloques liderados por cada una de esas superpotencias. El bloque occidental o democrático, liderado por Norteamérica, se concreta en 1947 y aparece la doctrina Truman, que apoya a cualquier nación que quiera vivir en libertad frente a regímenes autoritarios. Pues ese es un enunciado muy bonito, pero hay que ver también que cada potencia se comporta autoritariamente con respecto a sus aliados. Y se desarrolla el Plan Marshall, que es la ayuda económica y financiera para reconstruir Europa y que sirve además para contener el avance del comunismo. Este Plan Marshall es un proceso mediante el cual, un proyecto y un proceso mediante el cual, mediante créditos, se generan condiciones de reconstrucción, eso sí, amparados por los recursos financieros y el músculo norteamericano, pero además con su capacidad industrial para proveer de bienes y servicios y casi que generar pleno empleo en Norteamérica. El Plan Marshall sirve para que Estados Unidos pase de una economía de guerra a una economía de paz, sin tener efectos importantes de superproducción. Se firma también en 1949 el Pacto del Atlántico,
Organización del Tratado Atlántico Norte, y es la alianza político-militar entre Estados Unidos y la mayoría de países de Europa Occidental. Por su lado, el bloque oriental, Rusia, la Unión Soviética, en 1947 rechaza emplear el Plan Marshall y responde con la equivalente doctrina Yodanov y el Cominform. Es lo mismo, pero con nombres distintos, simplemente que cada quien se quiere mostrar fuerte ante el otro y no quiere depender de otro. En 1949 se funda la Comecon, que integra las economías de los países comunistas según las necesidades de la Unión Soviética, bajo su propio modelo económico y una planificación de desarrollo económico centralizado. En 1955 se firma el Pacto de Varsovia, que es la respuesta soviética a la OTAN, y se convierte en el instrumento de dominación soviética en los países que giran alrededor de su eje. Hay conflictos bélicos en terceros países. Obviamente la Segunda Guerra Mundial distrajo a Estados Unidos, a Rusia y a las potencias europeas de las colonias que tenían, y adentro seguían generándose condiciones propias, nacionalismos, posturas independentistas, tratar de generar condiciones de cambios de gobierno que en algún momento estuvieran socavando la libertad de expresión o el proyecto sociopolítico económico de cada una de estas comunidades. Entre 1949 y 1953 hay unos sucesos importantes. Se da la Guerra Civil China, donde Estados Unidos apoya a los nacionalistas y la Unión Soviética a los comunistas, y estos últimos son los que triunfan. Se da posteriormente la Guerra de Corea, que empieza como una guerra civil y termina en dos estados, uno comunista al norte y uno prooccidental al sur, en el paralelo 38. Se da una función específica de coexistencia con confrontación. Khrushchev y Eisenhower, cada uno por su lado, tratan de manejar la situación que tiene como trasfondo el dominio norteamericano de la economía y del arsenal atómico. En cambio que la Rusia, que es la que más muertos puso en la Segunda Guerra Mundial, pero la que más territorio se anexó, está también tratando de reconstruir su economía y de desatrasarse en términos nucleares. También en términos de competencia hay una competición bonita, interesante, tecnológica, que es la llegada al espacio. Y en esto la Unión Soviética toma la delantera. Se dan algunas crisis en este periodo. En 1956 la crisis del Suez, hay un inicio del bloque no alineado. En Hungría del 56 empieza a haber fisuras en el bloque soviético, y en 1961 un hito histórico complicadísimo. Se separa físicamente la zona de influencia soviética y americana con el levantamiento del ignominioso muro de Berlín, que fue el hito también posterior en el 89 que demostraría o evidenciaría la caída del régimen soviético. Se da la crisis de los misiles en 1962, fue uno de los momentos y episodios más duros de la Guerra Fría, puesto que la Unión Soviética quería montar un arsenal nuclear en Cuba, casi que en las barbas pues norteamericanos. Los norteamericanos se dieron cuenta a tiempo y el presidente Kennedy se puso serio y logró que la Unión Soviética desistiera de colocar esos misiles y saliera con el rabo entre las patas del territorio cubano. Aquí se ven, por ejemplo, los pulsos y las tensiones alrededor de Cuba, y aparece la figura del famoso teléfono rojo. Se suponía que era una línea directa entre la Casa Blanca y el Kremlin para poder agotar cualquier tipo de esfuerzo diplomático antes de generar condiciones que pudieran afectar la estabilidad de las naciones. Se da la guerra de Vietnam, es una guerra civil en la que Norteamérica apoya a los prooccidentales del sur y la Rusia, el bloque soviético, a los comunistas del norte.
Estados Unidos envía tropas y se produce en su interior un movimiento social pacifista de oposición al conflicto. Esto socava enormemente los gobiernos del presidente Johnson y posteriormente de Nixon, y hay un fracaso norteamericano porque definitivamente Nixon se ve obligado finalmente a retirar las tropas norteamericanas y a reconocer como vencedor a Vietnam del Norte, que integra el país. Aquí se ven algunas de las imágenes, los desplazamientos de soldados norteamericanos en territorio vietnamita, la postura belicosa inicialmente de Nixon y las protestas en Norteamérica, donde coincide con los movimientos del 68 en Francia y ese decenio tan movido que son los 60, donde los hippies, la paz, el amor, haga la guerra, haga el amor y no la paz y no la guerra, se vuelven eslogan tradicionales. Entre el 73 y el 91 empiezan a darse unas condiciones particulares, se alternan periodos de distensión con crisis puntuales. Reagan en Estados Unidos, aun cuando está manejando una condición favorable en términos económicos y militares, ejerce con prudencia las intervenciones exteriores. En 1985, el primer ministro ruso Gorbachev inicia un periodo de distensión externa y apertura interna con su glasnost y su perestroika. En el 89 se da la caída del muro de Berlín y en el 91 la caída de la ex Unión Soviética, que genera también una serie de complicaciones que no estaban previstas. Y es que antes el botón y el control del arsenal atómico estaba en cabeza de Rusia y de Norteamérica. Ahora, cuando cae el muro de Berlín y los antiguos miembros del bloque soviético quedan libres del yugo soviético, pues muchos de ellos quedan con arsenal soviético, lo cual lleva a una serie de condiciones complicadas, sobre todo en el negocio negro internacional de todo tipo de armas, incluyendo misiles nucleares. Aquí aparece la imagen de Gorbachev, de Reagan y el momento en que unos soldados ven impávidamente cómo se está empezando a destruir el muro de Berlín. Este periodo de tiempo es una cosa muy especial, sobre todo porque es un periodo propagandístico, donde Norteamérica le dice al mundo es que la mejor forma de gobierno es la democracia, todo lo demás son autoritarismos y nosotros vamos a trabajar para que la libertad, los principios democráticos y la igualdad se impongan por todo el mundo. Eso es el principio. En cambio, la Unión Soviética habla de que el capitalismo destruye la posibilidad de desarrollo del individuo, al que hay que recuperarle el respeto por sí mismo y el respeto por su dignidad. Eso suena muy bonito, lo que pasa es que finalmente, como es normal en todas las ideologías, si uno estudia detenidamente los que quieren, las ideologías religiosas, económicas y políticas, todas quieren lo mismo, el bienestar del humano. Se distinguen o se diferencian es en el cómo, y ya usted podrá definir y seleccionar. Esta guerra de la propaganda pues muestra diferentes tipos de posturas, desde los misiles nucleares, el teléfono rojo y los tentáculos de cada uno en diferentes partes del hemisferio. La idea del yanqui, la idea del oso soviético y todo lo que tiene que ver con las pujas de poder. Esa guerra de la propaganda pues lleva al cine, lleva a la televisión, lleva a la literatura, lleva al teatro, lleva a las artes, y la idea es influenciar las mentes de los ciudadanos para que de alguna manera tomen partido. En el transcurso de estos procesos, la carrera de la conquista del espacio y sobre todo la llegada del hombre a la luna por primera vez por parte de Estados Unidos fue un hito importantísimo que le dio un golpe muy duro a la Unión Soviética en su ejercicio de mostrarse como la primera potencia del mundo. La guerra de la propaganda nos muestra, por ejemplo, como textos como 1984 de George Orwell magnifica y denuncia lo que es el Estado totalitario plenamente. Y La granja de los animales, también de George Orwell, lo que nos muestra es cómo finalmente todos los poderes se parecen.
se asemejan y finalmente los que mandan, mandan, los que obedecen, obedecen y los que han de servir como peones en el juego del ajedrez, pues son tratados como peones en el juego del ajedrez. En términos geopolíticos, esta Guerra Fría es analizada por varios personajes, entre ellos un estudioso muy importante de origen holandés radicado en Norteamérica llamado Nicolaas Spieckmann. Él habla de que hay dos posibilidades de manejo del poder en esa época post-Segunda Guerra Mundial. Un modelo donde hay equilibrio de poderes, donde hay varias potencias rivales, donde hay un proceso económico mundial no totalmente integrado y donde se trata de conservar la vigencia de cada sistema, versus el integracionismo, donde se reconocen dos superpotencias, donde hay una integración económica mundial alrededor de cada superpotencia y donde cada potencia pretende cambiar a la otra. Esto da origen a los principios de la geopolítica contemporánea, donde el concepto de seguridad nacional juega alrededor de la teoría de los bloques, el bloque comunista y el bloque libre. Se superan las geopolíticas de naciones aisladas. Ya es solamente la geopolítica norteamericana o la geopolítica de la Unión Soviética la que rige los destinos del mundo. Ya los estados en ese momento histórico no son pensados aisladamente, sino que están ubicados alrededor de cada uno de los bloques. Todos están alineados y no existen neutrales. Ahora es importante la reconceptualización de concepto de espacio que ahora es mirado a través de la lupa de la seguridad. No es tener un territorio por tenerlo, no es tenerlo, dominarlo y sacarle usufructo. Ya la ley del espacio vital ha alcanzado su culmen y la seguridad del espacio pasa a ser la preocupación fundamental. Esto hace que aparezca un tercer elemento y es que ellas empiezan a asociar el concepto de la política con el concepto de estrategia influida. Ahora bien, la idea de que no existen naciones aisladas hace que se pierda un poco el concepto de nación, nacionalidad, independencia y soberanía, lo cual está siendo reemplazado por el énfasis de dominio de cada una de las potencias. En la antigua geopolítica, en el antiguo régimen, cada nación hacía sus propias estrategias. Ahora no. Esto también lleva a algún tipo de reacciones y hubo un movimiento importante donde aparece la figura de los países no alineados, un poco simbólico, pero donde empieza a haber una postura, una tercería que dice que no es satisfactorio para muchos países del planeta el estar asociado o a Norteamérica o a la Unión Soviética. En ese lapso aparecen una serie de organismos internacionales que sirven para controlar el planeta. La OTAN y el Pacto de Varsovia en términos militares, la ANZUS en el Pacífico de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, la SEATO en el sudeste asiático y el CENTO que tiene que ver con el Pacto de Bagdad. A la detente norteamericana para acercar a la Unión Soviética se le respondió con la guerra de guerrillas. Aparece el concepto de geoestrategia, que es la ciencia de la guerra. Y la guerra contemporánea se vuelve una guerra total. ¿Por qué? Porque involucra a todos los países, de alguna manera, que están afiliados o a la Unión Soviética o a Norteamérica. Moviliza a todos los ciudadanos con todos los recursos y todas las actividades humanas han de convertirse en actividades de guerra. No hay diferencia entre la paz y la guerra. Aparece la Guerra Fría y una definición que es absolutamente triste. ¿Qué es la paz? La paz, bajo este enfoque geopolítico que analiza la Guerra Fría, es el momento de tiempo entre dos guerras. Hasta una próxima ocasión.